Hace años, cuando vivía entre dos culturas, entendí algo que pocos aceptan. No es la falta de oportunidades lo que te mantiene igual, es la costumbre de pensar igual todos los días. Recuerdo ver a jóvenes con talento extraordinario desperdiciándolo por una sola razón: disciplina cero. No era pobreza, no era suerte, era mentalidad. Y ahí comprendí algo poderoso. Una semana bien vivida puede hacer lo que años de excusas no logran. 7 días son suficientes para romper un patrón, para incomodar tu zona de confort, para demostrarte que el problema nunca fue el tiempo. Eras tú evitando cambiar. Hay algo que la mayoría de las personas no quiere aceptar, y es que el cambio no empieza cuando aprendes más, ni cuando tienes más recursos, ni siquiera cuando tienes más tiempo. El cambio empieza cuando tomas una decisión que no tiene regreso. No una intención, no un voy a intentar, no un a ver qué pasa, una decisión. Porque mientras sigas dejando abierta la puerta para volver a ser el mismo, vas a volver. Siempre vuelves a lo que no has decidido soltar. Recuerdo cuando era joven y vivía entre dos culturas completamente distintas. En un entorno veía disciplina, orden, cumplimiento. En el otro veía talento, creatividad, pero también mucha excusa. Y durante mucho tiempo pensé que la diferencia estaba en las oportunidades, en el contexto, hasta que entendí que no. La diferencia estaba en la decisión. Había quienes con menos recursos avanzaban más, simplemente porque habían decidido no seguir siendo los mismos, no negociaban consigo mismos. La mayoría dice quiero cambiar, pero sigue durmiendo a la misma hora, rodeándose de las mismas personas, justificando los mismos hábitos. Entonces, no quieres cambiar, quieres sentirte mejor sin hacer lo necesario. Porque cambiar implica renunciar, y renunciar duele. Duele dejarlo cómodo, duele soltar lo conocido, duele enfrentarte a una versión de ti que ya no te sirve, pero ese dolor es el punto de quiebre. Te lo pongo práctico. Si decides levantarte a las 5 de la mañana, no es solo una alarma, es una declaración. Y cuando suena, no estás peleando contra el sueño, estás peleando contra tu antigua identidad. Y en ese momento no decides si te levantas o no. Decides quién eres. Si apagas la alarma, estás votando por seguir siendo el mismo. Si te levantas, estás votando por alguien nuevo. Así de simple, así de incómodo, la decisión radical elimina la negociación interna. Ya no te preguntas si tienes ganas, ya no evalúas si es conveniente. Lo haces porque decidiste hacerlo. Es como quemar los barcos. Cuando no hay opción de retroceder, avanzas. No más excusas, no más justificaciones elegantes, no más diálogo débil contigo mismo. Y algo importante, la decisión no se demuestra en un día de motivación, se demuestra en los días donde no quieres hacer nada. Ahí es donde se valida. Porque cualquiera actúa cuando se siente bien, pero muy pocos actúan cuando no tienen ganas. Y esa es la diferencia entre el que cambia y el que se queda igual. En una semana puedes probarte a ti mismo que eres capaz de sostener una decisión. No necesitas cambiar toda tu vida en 7 días. Necesitas demostrarte que puedes obedecerte durante 7 días. Porque cuando logras eso, algo cambia dentro de ti. Empiezas a confiar en ti. Y cuando confías en ti, ya no necesitas motivación, necesitas dirección. La transformación no comienza cuando todo está listo. Comienza cuando tú decides que ya no vas a ser el mismo. Hay una mentira que mucha gente repite sin darse cuenta. Cuando tenga motivación, voy a cambiar. Y suena bonito, pero es peligroso. Porque la motivación es emocional, es inestable, hoy está y mañana no. Si dependes de sentirte bien para actuar, entonces estás condenado a empezar muchas cosas y terminar
muy pocas. La disciplina, en cambio, no depende de cómo te sientes, depende de lo que decidiste. Cuando era más joven, viviendo entre dos culturas, notaba algo muy claro. Había personas que no se preguntaban si tenían ganas de cumplir, simplemente cumplían. No era un tema de ánimo, era un tema de hábito. Mientras otros esperaban inspiración, ellos ya estaban en acción. Y eso me hizo entender que la diferencia no estaba en quién tenía más talento, sino en quién era capaz de actuar sin negociar consigo mismo. La motivación te puede levantar un día a las 5 de la mañana, pero la disciplina es la que te levanta todos los días. Incluso cuando dormiste mal, incluso cuando nadie te está viendo, incluso cuando no hay aplausos. Porque la disciplina no busca emoción, busca coherencia. Es hacer lo que dijiste que harías, aunque no tengas ganas de hacerlo. Te lo pongo simple. Si decides entrenar, el primer día vas con energía, con música, con ganas de cambiar tu vida. El tercer día ya no es igual. El quinto día empiezan las excusas. Hoy estoy cansado. Mañana lo hago mejor. Y ahí es donde la mayoría pierde. No porque no pueda, sino porque dejó que la emoción tomara el control. La disciplina aparece justo en ese momento incómodo y dice, no importa cómo te sientas, lo haces igual. Y esto no es castigo, es respeto propio. Es decirte a ti mismo, mi palabra vale incluso cuando nadie la escucha. Porque cada vez que cumples contigo, te fortaleces. Pero cada vez que te fallas, te debilitas. No por el resultado, sino por el mensaje que te envías. Tu mente empieza a entender si puede confiar en ti o no. Recuerdo que en algún momento entendí que el problema no era falta de capacidad, era falta de consistencia. Mucha gente sabe qué hacer, pero no lo hace de manera sostenida. Y sin consistencia no hay transformación. Puedes tener un gran día, pero si no lo repites no significa nada. La disciplina es lo que convierte acciones pequeñas en resultados grandes. Durante esta semana no busques sentirte motivado. Eso es un error. Lo que necesitas es un sistema. 1 hora para levantarte, 1 hora para trabajar, 1 hora para entrenar. Y lo cumples sin discutir, sin negociar, sin preguntarte si quieres o no. Porque cuando eliminas la decisión diaria, eliminas el desgaste mental. Ya no eliges, ejecutas. Y algo más importante todavía, la disciplina construye identidad. No eres disciplinado porque haces algo una vez. Eres disciplinado cuando lo haces tantas veces que se vuelve parte de ti. Cuando tu mente deja de preguntar y tu cuerpo responde automáticamente, ahí es cuando el cambio deja de ser esfuerzo y se convierte en normalidad. La motivación te inicia, pero la disciplina te transforma. Hay una frase que parece inofensiva, pero que ha detenido más vidas que cualquier obstáculo real. No puedo. Y lo más peligroso es que la mayoría de las veces no es verdad. No es que no puedas, es que te acostumbraste a repetirlo. Lo aprendiste, lo escuchaste, lo justificaste tantas veces que terminó convirtiéndose en tu identidad. Pero déjame decirte algo con claridad. Muchas de las limitaciones que hoy crees reales, en realidad son hábitos mentales. Recuerdo claramente cuando estaba creciendo entre dos entornos muy distintos. En uno, veía personas con pocos recursos, pero con una mentalidad firme, avanzando sin cuestionarse tanto. En el otro, veía talento, capacidad, incluso oportunidades, pero también muchas excusas. Y la excusa más común era esa: no puedo. No puedo porque no tengo tiempo, no puedo porque no nací con eso, no puedo porque las cosas están difíciles. Y lo repetían tanto que terminaban creyéndolo, pero un día entendí algo que cambió mi forma de ver las cosas. El no puedo rara vez significa incapacidad.
casi siempre significa incomodidad. No puedo levantarme temprano, en realidad significa no quiero salir de la comodidad. No puedo ser disciplinado, significa no quiero hacer lo que no me gusta. No puedo cambiar, significa no quiero enfrentar lo que implica cambiar. Te lo pongo práctico. Si hoy te digo que te pagarán una cantidad importante de dinero por levantarte mañana a las 4 de la mañana durante una semana, ¿podrías hacerlo? La mayoría diría que sí. Entonces no es que no puedes, es que no habías encontrado una razón lo suficientemente fuerte o no estabas dispuesto a incomodarte. Y eso cambia todo, porque deja de ser un tema de capacidad y se convierte en un tema de decisión. El problema del no puedo es que te protege. Te mantiene en una zona donde no fallas, pero tampoco creces. Porque si dices que no puedes, no lo intentas. Y si no lo intentas, no te equivocas. Pero tampoco avanzas. Es una trampa elegante. Te hace sentir seguro, pero te mantiene estancado. Durante esta semana, quiero que hagas algo distinto. Cada vez que aparezca ese pensamiento, no lo aceptes automáticamente. Cuestiónalo. Pregúntate, ¿realmente no puedo o simplemente no quiero hacerlo? Y en lugar de repetirlo, reemplázalo con acción. No necesitas convencerte con palabras, necesitas demostrarte con hechos. Empieza con cosas simples. Levántate cuando dijiste que lo harías, aunque no tengas ganas. Termina una tarea aunque estés cansado. Di que no a una distracción que sabes que te roba tiempo. Cada pequeña acción es una prueba en contra de ese no puedo que llevas repitiendo años. Y poco a poco, tu mente empieza a cambiar, no porque la motivaste, sino porque la evidenciaste. Y algo importante, no se trata de negar que hay límites reales. Claro que los hay, pero la mayoría de las personas ni siquiera ha llegado a esos límites. Se detienen mucho antes, en límites imaginarios, límites construidos por miedo, por costumbre o por comodidad. Cuando rompes el mito del no puedo, no te conviertes en alguien perfecto, te conviertes en alguien que intenta, que actúa, que se expone, y eso es lo que te diferencia. Porque el que avanza no es el que puede todo, es el que deja de decir que no puede. Hay algo que pocas personas entrenan y sin embargo determina todo: la mente. La mayoría intenta cambiar su vida modificando lo externo, trabajo, entorno, rutinas, pero ignora lo interno. Y mientras tu mente siga funcionando igual, tu vida va a regresar al mismo lugar. Porque no es lo que haces ocasionalmente lo que te define, es lo que piensas todos los días. Recuerdo que durante una etapa de mi vida me di cuenta de algo incómodo. No era el entorno el que me estaba limitando, era mi diálogo interno. Nadie me estaba diciendo que no podía avanzar, pero yo sí. Nadie me obligaba a dudar, pero yo lo hacía. Y entendí que podía cambiar de país, de trabajo o de rutina, pero si no cambiaba mi forma de pensar, iba a repetir el mismo patrón con diferentes escenarios. La mente funciona como un ciclo. Piensas de cierta manera, eso genera una emoción, la emoción te lleva a una acción y esa acción refuerza el mismo pensamiento inicial. Por eso muchas personas viven en bucles, se sienten incapaces, actúan con inseguridad, obtienen malos resultados y luego dicen, ¿ves? Tenía razón, no es la realidad, es la programación. Te lo pongo práctico. Si te levantas en la mañana y lo primero que haces es revisar el teléfono, compararte, llenarte de información sin dirección, tu mente entra en modo reactivo. Empiezas el día respondiendo al mundo, no dirigiéndolo. Ahora imagina lo contrario. Te levantas y decides qué vas a pensar. Escribes tus objetivos, recuerdas por qué estás haciendo esto, te enfocas en lo que sí puedes controlar. Tu día cambia no por magia, sino por dirección.
Controlar tu mente no significa eliminar pensamientos negativos. Eso no es realista. Significa no obedecerlos automáticamente. Significa observarlos sin dejar que decidan por ti. Porque un pensamiento no es una orden, es solo una sugerencia. El problema es que la mayoría nunca lo cuestiona. Durante esta semana, quiero que hagas algo diferente. No dejes que tu mente funcione en automático. Cada vez que aparezca un pensamiento que te limite, detente. No lo rechaces con emoción. Analízalo. Pregúntate, ¿esto me acerca o me aleja de lo que quiero? Si te aleja, no lo alimentes. Cambia el enfoque. No se trata de engañarte, se trata de entrenarte. Recuerdo que al principio no era fácil. La mente se resiste porque está acostumbrada a lo mismo. Quiere volver a lo conocido, incluso si lo conocido te está frenando. Pero cada vez que eliges un pensamiento más útil, estás debilitando el viejo patrón. Y poco a poco, sin darte cuenta, empiezas a responder diferente, a actuar diferente. Y aquí está lo importante. Cuando cambias tu pensamiento, cambias tu estado emocional. Y cuando cambia tu estado emocional, cambian tus decisiones. Ya no reaccionas por impulso, actúas con intención. Ya no te dejas llevar por lo que sientes en el momento, eliges lo que te conviene a largo plazo. La mente no es tu enemiga, pero tampoco es tu líder natural. Si no la diriges, ella te dirige. Y cuando eso pasa, terminas viviendo por inercia, no por decisión. Pero cuando aprendes a observarla, a cuestionarla y a entrenarla, algo cambia. Empiezas a sentir control. No porque todo sea perfecto, sino porque tú decides cómo responder. Y cuando controlas cómo piensas, controlas cómo actúas. Y cuando controlas cómo actúas, empiezas a cambiar tu vida. El hombre que domina su mente deja de ser víctima de sus circunstancias. Hay personas que esperan el momento perfecto para empezar y ese momento nunca llega. Esperan tener más tiempo, más claridad, más confianza, pero la realidad es que el progreso no nace de la perfección, nace de la acción. Y no de cualquier acción, sino de una que se repite, incluso cuando no sale bien. Durante mucho tiempo, yo también pensé que tenía que estar listo para avanzar, que primero debía sentirme preparado, tener todo claro, evitar equivocarme, pero entendí algo con el tiempo. Mientras más esperas perfección, más te alejas del progreso. Porque la perfección paraliza, pero la acción, aunque sea imperfecta, te mueve. Recuerdo ver a personas con mucho talento que nunca avanzaban porque siempre encontraban algo que mejorar antes de empezar. Ajustaban, planeaban, pensaban demasiado, pero no ejecutaban. Y al mismo tiempo veía a otros con menos habilidades, pero con una diferencia clara. Actuaban, se equivocaban, corregían, volvían a intentar y sin darse cuenta, en poco tiempo estaban mucho más adelante. Te lo pongo simple. Si decides empezar a entrenar, no necesitas el plan perfecto, el gimnasio ideal o el conocimiento completo. Necesitas empezar. El primer día será incómodo, torpe, incluso desordenado. Pero ese día cuenta más que cualquier plan que nunca ejecutaste. Porque la acción crea experiencia y la experiencia te da claridad. El problema es que muchas personas se frustran cuando las cosas no salen bien al inicio. Quieren resultados rápidos y perfectos y cuando no los ven, se detienen. Pero lo que no entienden es que el error no es una señal de fracaso, es parte del proceso. Cada intento imperfecto te acerca a hacerlo mejor. Cada repetición ajusta tu camino. Durante esta semana, tu objetivo no es hacerlo perfecto, es hacerlo todos los días. No importa si el resultado no es el mejor, lo importante es que no rompas la cadena, porque la consistencia tiene un poder que la mayoría subestima. Lo que haces hoy, sumado a lo que haces mañana, empieza a generar un cambio que no se ve de inmediato, pero se acumula.
Hay algo que aprendí con el tiempo. No es la intensidad lo que transforma, es la repetición. Puedes tener un día muy bueno, pero si no lo repites, no cambia nada. En cambio, acciones pequeñas, hechas de forma constante, terminan construyendo algo grande. Es como entrenar un músculo. No crece por un esfuerzo aislado, crece por la constancia. Y aquí es donde muchos fallan. Se enfocan tanto en hacerlo bien que olvidan hacerlo seguido. Prefieren no empezar antes que hacerlo mal. Pero el crecimiento no le pertenece al que lo hace perfecto, le pertenece al que insiste. También tienes que entender algo importante. La acción imperfecta te enseña más que la teoría perfecta. Cuando haces, te enfrentas a la realidad. Descubres qué funciona y qué no. Ajustas, corriges, mejoras. Pero si solo piensas, todo se queda en ideas. Esta semana, elimina la presión de hacerlo perfecto. Enfócate en moverte. Si vas a escribir, escribe. Si vas a entrenar, entrena. Si vas a trabajar en tu objetivo, hazlo, aunque no sea impecable, porque cada vez que actúas, estás rompiendo la inercia. Y cuando repites esa acción día tras día, algo cambia. Ya no necesitas convencerte, ya no necesitas motivación, simplemente lo haces. Y en ese punto, el progreso deja de ser un esfuerzo y se convierte en parte de ti. No necesitas hacerlo perfecto, necesitas no detenerte. Vivimos en una época donde la distracción se disfraza de normalidad. Todo compite por tu atención. El teléfono, las redes sociales, los mensajes, las noticias, las conversaciones sin propósito. Y mientras tú crees que estás descansando o solo mirando un momento, en realidad estás fragmentando tu mente, y una mente fragmentada no puede construir nada sólido. Recuerdo una etapa en la que observaba algo muy claro en muchas personas. No era falta de tiempo lo que las detenía, era falta de enfoque. Tenían horas libres, oportunidades, incluso talento, pero su atención estaba dividida en demasiadas cosas pequeñas y al final del día sentían que estaban ocupadas, pero no avanzaban. Y eso es lo más peligroso, confundir movimiento con progreso. El hombre que no controla su atención, no controla su vida, porque lo que miras, lo que escuchas y lo que consumes moldea tu pensamiento sin que te des cuenta. Si empiezas el día con distracción, terminas el día con confusión. Si empiezas el día con enfoque, terminas el día con dirección. Te lo pongo práctico. Imagina que intentas construir algo importante, pero cada 5 minutos alguien te interrumpe. Nunca terminas nada. Tu mente pierde profundidad. Ahora imagina que haces lo mismo con tu atención. Cambias de tarea, revisas el teléfono, respondes mensajes sin necesidad, consumes contenido sin propósito. El resultado es el mismo. Nada se construye con profundidad. Durante esta semana tienes que hacer algo radical, no negociable. Elimina todo lo que no suma. No se trata de odio a la tecnología o aislamiento. Se trata de control. Si algo no te acerca a tu objetivo, te está alejando de él. No hay punto medio. Recuerdo que cuando aprendí a enfocarme mejor en mis objetivos, tuve que tomar decisiones incómodas. Reducir conversaciones innecesarias, limitar el uso del teléfono, establecer horarios claros para cada cosa. Al principio se siente extraño, incluso incómodo, porque la mente está acostumbrada a saltar de estímulo en estímulo, pero esa incomodidad es señal de que estás recuperando tu atención. La distracción es adictiva porque es fácil, no requiere esfuerzo mental, pero el problema es que te deja vacío, te entretiene, pero no te construye. Y lo peor es que no lo notas en el momento, lo notas después.
Cuando miras atrás y sientes que el día pasó sin dirección. Esta semana, haz un experimento contigo mismo. Trabaja en bloques sin interrupciones, sin teléfono cerca, sin redes sociales abiertas, sin excusas de solo un momento, y observa lo que pasa. Al principio tu mente va a resistirse, va a buscar escape, va a sentir incomodidad, pero si persistes, algo cambia. Tu capacidad de concentración se fortalece, y cuando eso ocurre, tu trabajo se vuelve más profundo, tus ideas más claras, tu energía más estable. Ya no te sientes disperso, empiezas a sentir control. Y ese control es lo que separa a los que avanzan de los que se quedan atrapados en el ruido. Eliminar distracciones no es perder cosas, es recuperar poder. Porque cada vez que dices no a algo innecesario, estás diciendo sí a tu enfoque, a tu disciplina, a tu futuro. Y cuando aprendes a proteger tu atención como algo valioso, tu vida deja de ser reacción y empieza a ser dirección. Hay algo que separa a los que cambian de los que se quedan exactamente igual. La relación que tienen con el esfuerzo. La mayoría de las personas lo evita, lo retrasa o lo soporta con queja. Pero los que realmente transforman su vida hacen algo diferente. Aprenden a verlo de otra forma, no como un enemigo, sino como un maestro. Recuerdo que durante una etapa de mi vida observaba dos tipos de personas frente al mismo reto. Unas buscaban la forma de hacerlo más fácil, de evitar la incomodidad, de reducir el esfuerzo al mínimo. Otras, en cambio, entendían algo distinto. El esfuerzo no era un castigo, era el precio del crecimiento. Y mientras unos huían de la dificultad, los otros la enfrentaban. Y con el tiempo, los resultados se hicieron evidentes. El problema no es que el esfuerzo sea duro. El problema es que la mente lo interpreta como algo negativo. Pero el esfuerzo no está ahí para dañarte. Está ahí para formarte. Cada vez que haces algo difícil, estás entrenando algo invisible. Tu carácter. Estás diciendo con acciones, no con palabras, que puedes soportar más de lo que creías. Te lo pongo en algo simple. Cuando decides levantarte temprano, aunque tengas sueño, no estás solo cambiando tu horario, estás entrenando tu voluntad. Cuando decides terminar algo aunque estés cansado, no estás solo cumpliendo una tarea, estás fortaleciendo tu identidad. El esfuerzo nunca es solo físico o externo, siempre es interno. Durante esta semana, tienes que cambiar la forma en la que hablas contigo mismo frente al esfuerzo. En lugar de decir, esto es muy difícil, empieza a decir, esto me está fortaleciendo. Porque la palabra que usas define la emoción que sientes. Y la emoción que sientes define la acción que tomas. Si interpretas el esfuerzo como sufrimiento, lo evitarás. Pero si lo interpretas como crecimiento, lo buscarás. Recuerdo algo importante que aprendí observando la vida real. Las personas que avanzan no son las que tienen menos problemas, son las que han aprendido a no huir del esfuerzo. No lo romantizan, no lo disfrutan siempre, pero lo aceptan y con el tiempo incluso empiezan a respetarlo. El esfuerzo tiene una característica interesante. Al principio es incómodo, pero después se vuelve identidad. Al inicio cuesta, pero si lo repites, empieza a sentirse normal. Y cuando algo difícil se vuelve normal para ti, has cambiado sin darte cuenta. La mayoría abandona justo antes de ese punto. Cuando el esfuerzo pesa más, cuando la emoción baja, cuando la motivación desaparece. Pero ahí es exactamente donde ocurre la transformación. No en el inicio, sino en la repetición. Esta semana, no evites lo difícil. Acércate a ello. Haz la llamada que estás evitando. Termina la tarea que estás postergando.
Entrena aunque no tengas ganas. Estudia aunque te distraigas. Porque cada vez que eliges el esfuerzo en lugar de la comodidad, estás reprogramando tu mente. Y algo importante, no necesitas amar el esfuerzo de inmediato. Nadie lo hace, pero puedes empezar a respetarlo. Y con el tiempo, ese respeto se convierte en aceptación y la aceptación en fuerza. Cuando dejas de huir del esfuerzo, dejas de ser víctima de tu propio potencial. Y en ese momento empiezas a convertirte en alguien diferente. Hay algo que muchas personas no entienden cuando intentan cambiar su vida. No es suficiente con tener fuerza de voluntad. Puedes estar motivado, puedes tener disciplina, puedes tener buenas intenciones, pero si tu entorno está en tu contra, tarde o temprano vas a volver a lo mismo. El entorno siempre gana si no lo diseñas conscientemente. Recuerdo claramente algo que observé durante años. Personas con objetivos muy claros, con deseos reales de cambiar, pero rodeadas de un ambiente que constantemente las arrastraba hacia atrás. Un lugar desordenado, hábitos desorganizados, conversaciones sin dirección, estímulos constantes que no ayudaban a su crecimiento. Y aunque decían querer mejorar, su entorno les recordaba todos los días quiénes habían sido siempre. El entorno no solo es físico, es también social, digital y emocional. Es lo que ves cuando despiertas, lo que escuchas durante el día, las personas con las que hablas, incluso el contenido que consumes sin darte cuenta. Todo eso está moldeando tu comportamiento más de lo que imaginas. Te lo pongo en algo simple. Si intentas concentrarte en trabajar, pero tienes el teléfono al lado, con notificaciones constantes, estás en desventaja desde el inicio. Si intentas mejorar tus hábitos, pero pasas tiempo con personas que normalizan la mediocridad, estás luchando contra una corriente constante. Si quieres disciplina, pero tu entorno es caótico, estás tratando de construir sobre terreno inestable. Durante esta semana tienes que hacer algo diferente. No intentes cambiar solo tu mente o tu esfuerzo. Cambia también lo que te rodea. Empieza por lo físico. Ordena tu espacio. Limpia lo que está desordenado. Elimina lo que no necesitas. No es solo estética, es mental. Un espacio limpio reduce la carga mental innecesaria. Cada objeto fuera de lugar es una distracción silenciosa. Recuerdo que en muchas situaciones simples de la vida, cuando el entorno estaba organizado, la mente funcionaba con más claridad, no porque mágicamente todo fuera más fácil, sino porque había menos ruido visual, menos interrupciones internas. El orden externo empieza a influir en el orden interno. Luego viene lo más importante, las personas. Pregúntate con honestidad, ¿quién me impulsa y quién me detiene? No se trata de juzgar a nadie, se trata de reconocer influencia. Hay personas que te acercan a tus metas sin decir una palabra, solo con su forma de vivir. Y hay otras que sin intención te alejan de ellas. No siempre puedes cambiar a las personas, pero sí puedes cambiar el acceso que tienen a tu tiempo y a tu energía. Y eso es clave, porque cada conversación, cada interacción, cada influencia deja una huella. También está el entorno digital. Lo que consumes diariamente está moldeando tu mentalidad más de lo que crees. Si llenas tu mente de distracciones, tu enfoque se debilita. Si llenas tu mente de dirección, tu enfoque se fortalece. Diseñar tu entorno no es un lujo, es una estrategia. Es entender que no puedes depender solo de la fuerza de voluntad. Necesitas estructuras que trabajen contigo, no contra ti. Y cuando haces esto correctamente, algo cambia. Ya no estás luchando todo el tiempo contra ti mismo. Tu entorno empieza a empujarte hacia donde quieres ir. Y cuando eso pasa, avanzar deja de ser un esfuerzo constante y se convierte en algo natural.
El hombre que diseña su entorno no depende del azar, depende de su intención. Hay un tipo de fuerza que no se ve, pero define por completo quién eres. La capacidad de cumplir tu palabra cuando nadie te está mirando. Porque cuando hay público, cuando hay presión externa, cuando hay reconocimiento, es fácil actuar bien. Pero la verdadera identidad se construye en el silencio, en esos momentos donde nadie sabe si cumpliste o no, excepto tú. Recuerdo algo que se repite en muchas personas a lo largo del tiempo. Prometen cosas importantes a los demás, pero fallan primero consigo mismos. Dicen, mañana empiezo, esta vez sí lo hago, no voy a fallar otra vez. Pero cuando llega el momento, nadie los está observando y es ahí donde rompen su palabra. Y con el tiempo dejan de confiar en sí mismos, incluso sin darse cuenta. Porque cada promesa que rompes no desaparece, se acumula en tu interior. Y cada vez que dices que harás algo y no lo haces, tu mente lo registra. No como un error aislado, sino como una señal de que no puede confiar en ti. Y cuando pierdes esa confianza interna, pierdes algo mucho más importante que la motivación. Pierdes identidad. Te lo pongo en algo simple. Si te prometes que vas a levantarte a una hora específica y no lo haces, nadie te va a regañar. Pero dentro de ti ocurre algo. Una pequeña negociación empieza a crecer. No importa tanto, mañana lo hago mejor, solo hoy no pasa nada. Y así es como se debilita el carácter, no con grandes fallas, sino con pequeñas concesiones repetidas. Durante esta semana tienes que cambiar eso por completo. Cada vez que digas algo, conviértelo en una obligación contigo mismo. No con los demás, contigo. Si dijiste que ibas a entrenar, entrenas. Si dijiste que ibas a estudiar, estudias. Si dijiste que ibas a terminar algo, lo terminas. Incluso cuando no haya nadie mirando, incluso cuando nadie lo sepa. Recuerdo una enseñanza simple que se repite en la vida real. Las personas que avanzan no son necesariamente las más talentosas, son las más confiables consigo mismas. No necesitan motivación externa porque su palabra interna ya es suficiente. Se han entrenado para obedecerse y eso no se construye en grandes momentos. Se construye en los pequeños, en levantarte cuando no quieres, en terminar lo que empezaste aunque ya no tengas ganas, en hacer lo correcto, incluso cuando no hay recompensa inmediata. Porque cada vez que cumples contigo fortaleces algo invisible pero poderoso, tu integridad. Y cuando no cumples, también estás entrenando algo, pero en la dirección contraria. Estás enseñándote que tus palabras no tienen peso. Y una persona que no confía en su propia palabra, tarde o temprano pierde dirección. La clave no es hacer cosas extraordinarias de vez en cuando, es hacer lo correcto de forma constante en lo cotidiano. Ahí es donde se construye la diferencia. Y cuando empiezas a cumplir tu palabra, incluso en lo invisible, algo cambia. Ya no necesitas que nadie te supervise. Ya no necesitas presión externa. Te conviertes en alguien que se guía por coherencia, no por emoción. Porque el verdadero cambio no ocurre cuando otros te ven cambiar, ocurre cuando tú sabes que ya no puedes mentirte a ti mismo. Hay muchas personas que no fallan por falta de capacidad, fallan por falta de dirección, se levantan cada día, cumplen con lo básico, reaccionan a lo que ocurre, pero nunca se detienen a preguntarse hacia dónde van realmente. Y cuando vives así, no estás construyendo una vida. Estás simplemente sobreviviendo a ella. Recuerdo haber observado algo muy claro a lo largo del tiempo. Hay personas que trabajan duro, se esfuerzan, incluso se sacrifican, pero al final de los años sienten un vacío. No porque no hayan hecho nada, sino porque nunca supieron para qué lo hacían. Y esa es una de las formas más silenciosas de perderse. Avanzar sin propósito. El propósito no es
algo abstracto o reservado para unos pocos. Es una dirección consciente que le das a tu vida. Es el para qué detrás de cada acción. Porque cuando sabes para qué haces algo, el esfuerzo deja de sentirse pesado y empieza a sentirse significativo. Pero cuando no lo sabes, incluso las cosas más simples se vuelven una carga. Te lo pongo en algo cotidiano. 2 personas pueden hacer exactamente la misma rutina. Levantarse, trabajar, estudiar, entrenar. Pero una lo hace por inercia, sin cuestionar nada, solo cumpliendo el día. La otra lo hace con una intención clara, sabiendo que cada acción la acerca a algo que quiere construir. El resultado no es el mismo, aunque las acciones se vean iguales. Durante esta semana tienes que empezar a vivir con intención. No hagas cosas solo porque toca o porque siempre se han hecho así. Pregúntate constantemente, ¿esto que estoy haciendo me acerca a la persona que quiero ser o solo me mantiene ocupado? Recuerdo algo que se repite en la vida de muchas personas. El problema no es que no hagan nada, es que hacen mucho sin dirección. Y cuando llega el final del día, sienten cansancio, pero no satisfacción. Movimiento sin sentido no es progreso. Vivir con propósito significa cambiar la forma en la que decides. Ya no eliges solo por comodidad o por impulso, eliges por dirección. Y eso transforma incluso las tareas más simples. Caminar deja de ser solo caminar, estudiar deja de ser solo estudiar, trabajar deja de ser solo trabajar. Todo empieza a tener un significado más grande. Y algo importante, el propósito no siempre es algo que encuentras de inmediato. Muchas veces es algo que construyes mientras avanzas. Pero lo primero es decidir que ya no vas a vivir sin dirección, que no vas a dejar que los días te arrastren sin preguntarte nada. Cuando vives por inercia, cualquier cosa te distrae. Pero cuando vives con propósito, empiezas a filtrar todo. Ya no te preguntas qué hacer con tu tiempo, te preguntas si eso que estás haciendo tiene sentido para tu visión. Y en ese momento ocurre un cambio profundo. Dejas de ser alguien que reacciona a la vida y te conviertes en alguien que la dirige. Ya no avanzas solo porque el día continúa, avanzas porque sabes hacia dónde vas. Porque al final, el hombre que vive con propósito no necesita motivación constante, necesita claridad. Si has llegado hasta aquí, entonces ya entendiste algo que no es teoría, es práctica. Una semana puede cambiarte, pero solo si dejas de negociar contigo mismo. No fue magia, no fue suerte, no fue inspiración momentánea. Fue decisión, repetición y disciplina sostenida incluso cuando no era cómodo. Durante estos días viste algo importante. No eres la misma persona cuando actúas con intención. Cada vez que eliges la disciplina sobre la excusa, el enfoque sobre la distracción, el esfuerzo sobre la comodidad, estás construyendo una versión diferente de ti. Y esa versión no aparece de golpe, se forma en silencio, en lo cotidiano, en lo que nadie ve. Tal vez ahora entiendes que el verdadero cambio no está en motivarte más, sino en depender menos de la motivación. No está en esperar el momento perfecto, sino en crear estructura incluso en los días imperfectos. No está en querer ser diferente, sino en comportarte diferente de manera constante. Y aquí viene lo más importante. Esto no termina en 7 días. Esto es solo el punto de partida. Porque el verdadero peligro no es volver atrás. El verdadero peligro es creer que ya hiciste suficiente. La transformación no es un evento, es una forma de vivir. Si algo debes llevarte de todo esto es simple. Tu vida no cambia cuando sabes más, cambia cuando haces más de lo que sabes de manera consistente, cuando cumples tu palabra sin excusas, cuando eliges el esfuerzo sin drama, cuando mantienes el enfoque incluso cuando nadie te está observando,
No necesitas ser perfecto, necesitas ser coherente. No necesitas hacerlo todo, necesitas no abandonar lo importante. Y sobre todo, necesitas recordar que cada día sigues construyendo la misma historia o cambiándola. Porque al final no te vuelves irreconocible en una semana por lo que haces una vez, sino por lo que decides no dejar de hacer